Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Las Letras en el Tiempo. Es muy probable que no fuese meramente el descontento con la administración parcial de justicia en tiempos del profeta Samuel lo que condujo a la propuesta de cambio de gobierno de una teocracia a una monarquía hereditaria. Sabemos que se había hecho una propuesta parecida a Gedeón y también a Jefté, aunque en ambos casos estas ofertas fueron rechazadas. La monarquía hereditaria parecía ser el único medio para unificar a las tribus en una sola nación. Te invitamos a revisar juntos este tema, no te apartes. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. Todas las naciones de los alrededores tenían rey. Seguramente el sentimiento de la necesidad de una mano fuerte con un gobierno central para el bien común debió ir en aumento cada vez más. Además, la antigua constitución de Israel, dada por Dios, contemplaba y preveía claramente una monarquía cuando el pueblo alcanzase un estado asentado en la tierra. Debemos admitir que aquella época era la más indicada para el cambio. La institución de los jueces, por exitosa que fuese en ciertos momentos, en su aspecto general había fracasado. No había dado al pueblo ni seguridad externa ni un buen gobierno interior. Claramente estaba tocando a su fin, especialmente ahora que Samuel ya estaba en sus últimos días. ¿Qué pasaría después de él? ¿No sería mejor efectuar el cambio bajo su dirección en vez de dejar en manos del pueblo a dos hombres que ni siquiera podían abstenerse del soborno? Habían pasado muchos años desde la batalla de Mizpah y no obstante los filisteos todavía no habían sido expulsados de la tierra. De hecho, la administración actual no tenía ninguna perspectiva para lograrlo. No parece que los hijos de Samuel fueran tan profanos y feroces como los hijos de Elí, pero eran jueces corruptos que se dejaron llevar por el afán del lucro. Samuel no aceptaba sobornos, pero sus hijos sí, entonces pervirtieron el derecho. Entonces era el momento adecuado para efectuar las reformas deseadas durante tanto tiempo. No se puede negar que todas estas consideraciones eran de gran peso, pero vemos que no solo Samuel se resistió a ello, sino que Dios también las asumió como un rechazo virtual hacia él mismo. El tema es lo suficientemente importante como para requerir una consideración cuidadosa. En primer lugar, veamos los hechos del caso. Los ancianos de Israel solicitaron de una manera formal a Samuel: haznos un rey que nos juzgue como todas las naciones. En base a su avanzada edad y la ineptitud de sus hijos, el asunto pareció mal a los ojos de Samuel cuando ellos lo explicaban. Danos un rey que nos juzgue. Pero en vez de dar una respuesta inmediata, Samuel pasó el tema al Señor en oración. La impresión de Samuel fue confirmada completamente por el Señor, quien declaró que se trataba de un rechazo a Dios parecido al de sus padres cuando le abandonaron y sirvieron otros dioses. No obstante, dio instrucciones a su profeta para que les concediera lo que pedían, pero que en esta doble condición: da un fuerte testimonio contra ellos en cuanto a su pecado en este asunto y declárales el derecho del rey, es decir, sus facultades, evidentemente no según Dios, sino según cómo se le ejercían en las monarquías paganas. Cuando Samuel hubo cumplido perfectamente la instrucción divina y el pueblo persistía en su solicitud, el profeta solo tenía que esperar la indicación de arriba sobre la persona que iba a ser designada rey, y durante este tiempo los ancianos de Israel fueron enviados a sus casas. Hemos de tener en cuenta que no había nada malo en el deseo de Israel de ser una monarquía, ni siquiera en relación al momento de su exigencia. La explicación de la dificultad yace en los motivos y el modo más que en la petición misma. Israel pidió un juez para juzgarles como el que tenían las otras naciones, pero ¿qué implicaba la idea de ser juzgados para ellos? Significaba una confianza implícita en la liberación de sus enemigos de manos de una persona especialmente designada por Dios. La liberación, aún no vista, ellos la querían ver. Era cierta solo por la fe, pero bastante poco cierta para ellos en su estado y modo de pensar. Estaba en el cielo, pero ellos la querían en la tierra y que fuera visible en la forma corporal de hombre. En ese aspecto podemos comprender bastante bien por qué Dios lo definió como un rechazo de él mismo. Al pedir una monarquía como las que les rodeaban, el pueblo se estaba buscando un despotismo cuyo yugo intolerable lo podían rechazar en el futuro. En consecuencia, en este sentido, Samuel debía exponerles el derecho del rey, es decir, los derechos reales según lo exigían los monarcas paganos. Pero ya sea por la incredulidad en la advertencia o por pensar que aunque fueran oprimidos por su propio monarca podían librarse de sus enemigos, los ancianos persistieron en su exigencia. La verdad
es que su elección parece bastante natural si tenemos en cuenta las circunstancias políticas de la tierra en esa época y en el fracaso de la presencia viva y constante de un juez divino. El saber de letras. Llegando al final de esta edición, cabe señalar que si hubiese existido un liderazgo como el de Samuel en sus hijos, habría hecho que su reinado fuera el más deseable, pero debido a su falta, que el estado actual pareciera altamente incongruente y poco deseable. Al tomar esta decisión, fueron abiertamente infieles a su llamamiento y renunciaron a su principio que subyacía en la historia nacional, al creer que ellos estaban mejor capacitados que Dios para decidir por el futuro de su país. Gracias a cada uno de ustedes por seguirnos y les invitamos a compartir este programa con vuestras amistades. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Un abrazo y hasta pronto. Adiós.